Bien, hoy vamos a ver el concepto de presión y con la definición de presión absoluta, relativa y cuáles son sus diferencias. Si tenemos un recipiente donde haya contenido un gas, la presión viene provocada por el movimiento de las moléculas y su choque contra las paredes. Diréis, bueno, pero las moléculas son pequeñitas y no hacen esos choques son pequeñitos, sí. Pero es que, por ejemplo, en un recipiente del tamaño de un cubo de Rubik, que tiene un poco menos de 6 centímetros de arista, hay todas esas moléculas, son muchísimas, con lo cual ese golpeteo contra las paredes es muy constante, es continuo y al final genera una presión homogénea en todas las paredes. Si cogemos un depósito que tengamos cargado con una serie de moléculas que se están moviendo y tienen una presión, al bajar el pistón y reducir ese volumen, también reducimos la superficie, con lo cual las mismas moléculas están golpeando a menos superficie, con lo cual la presión aumenta, ¿vale? Así que cuando comprimimos un gas, la presión se eleva. Y además, la temperatura, que podemos decir que es el roce entre las moléculas, al estar más juntas, hace que rocen más, con lo cual la temperatura también subirá. Por lo tanto, una compresión implica un aumento de presión, porque baja el volumen, y un aumento de temperatura, porque las moléculas están más juntas, interaccionan más entre ellas. Si colocáramos manómetros en cada uno de los antes y después de esta compresión, veríamos que la presión se eleva, ¿vale? Bien, este sería el concepto de presión. Vamos a ver qué es una presión absoluta. ¿Qué quiere decir que la presión es absoluta? Bien, si tenemos un depósito donde se ha hecho vacío, 0 bares, no hay nada, ya veremos que las presiones negativas no existen. Hay presiones opuestas, pero negativas no existen. Si decimos que una presión es negativa, es simplemente un convenio en el que decimos que las presiones, como son relativas a una fuerza, las presiones van en una dirección y tenemos presiones opuestas, que podemos decir que son negativas, pero realmente no lo son opuestas. Si tenemos 5 bares contra 3, al final tendremos 2 bares, ¿vale? Pero estos 3 bares no serán negativos, serán opuestos. Bien, pues si tenemos ese depósito con 0 bares, con un vacío absoluto, y nuestro manómetro está en el vacío, nada interacciona con él, cuando lo conectemos, medirá 0 bares, ¿vale? Y cuando lo carguemos el depósito con 5 bares, él verá 5 bares, porque realmente lo único que está viendo es la presión en el punto de toma, porque él está en el vacío, no hay nada que le afecte. Ese sería el concepto de presión absoluta, medir realmente la presión dentro de un recipiente. ¿Qué ocurre cuando tenemos presiones relativas? Bien, lo normal es que siempre trabajaremos con un manómetro y ese manómetro ya tiene sus moléculas que le están presionando. Pensad que nosotros estamos dentro de una piscina de aire, todo eso está lleno de moléculas y tenemos un bar, ¿vale? Tenemos un bar que nos presiona, con lo cual ya el manómetro cuenta con ese bar que se opone a su punto de toma. Con lo cual, cuando tengamos 0 bares y lo carguemos a 5 bares, habrá una presión opuesta. El manómetro verá 5 bares en su punto de toma y 4 sobre él. Con lo cual, y 1 sobre él, que es la presión atmosférica. Con lo cual él marcará 4, porque hay oposiciones. ¿Vale? Esto es muy importante porque al medir tenemos que saber que estamos midiendo presiones relativas. Si le sumáramos un 1, que es la presión atmosférica, obtendríamos la presión absoluta, la real dentro del depósito. Por tanto, la definición de presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica, que en este caso es un bar. Cuidado con las unidades, porque os podéis encontrar milímetros de columna de agua, PSI, kilopascales. Eso es otro tema, que será las conversiones, de cuánto es una atmósfera en PSI, en kilopascales, que no viene aquí. Aquí lo que queremos es tener muy claros los conceptos. Por tanto, presión absoluta, la real dentro del depósito. Presión manométrica, la que está viendo el manómetro. Y vemos que no son iguales. Hay una diferencia que es la presión atmosférica. Si tuviéramos un manómetro en la atmósfera con el punto de toma abierto, tendría un bar sobre él y un bar en el punto de toma. 2 presiones opuestas que se anulan. Por lo tanto, marcaría 0 bares. ¿Qué ocurriría cuando tengamos ese manómetro en la atmósfera que ya tiene sus moléculas moléculas de aire que le están presionando con un bar y lo pinchamos contra un depósito completamente vacío? Pues que va a marcar -1. Si en la ecuación anterior tomamos que la presión manométrica es igual a la absoluta
menos la atmosférica, absoluta 0. Atmosférica 1, en este caso menos 1. Es igual a la presión manométrica, que sería menos 1. Luego el manómetro va a medir menos 1 bar. Pero hemos dicho que eso no puede ser, que las presiones no pueden ser negativas, pueden ser opuestas, ¿vale? Por eso, en los manómetros, en las esferas, tenemos este pequeño punto donde nos encontramos con eso. Una presión de 0 bares y una presión de menos 1. Pues realmente, como aquí el manómetro mide presiones manométricas, el 0 sería 1 bar absoluto dentro del depósito y el menos 1 sería 0 bares absolutos dentro del depósito. Por eso cuando descargamos una máquina no nos quedamos en el 0, sino que llegamos hasta el menos 1, que es realmente cuando tenemos 0 bares dentro del depósito, o dentro de las tuberías en este caso. Con esto hay que tener cuidado porque cuando se entra en las reglas de los refrigerantes, se entra o en absoluta o en relativa. Y fijaros como todas tienen un decalaje de 1 bar. Aquí se ve muy claro cuando ya estamos en 1 bar, cómo empieza a variar 0,8 más 0,2, 1 bar. 0,6 más 0,4, 1 bar. Aquí empezamos a ver cómo la presión absoluta va bajando y la presión manométrica se pone en negativo. Realmente es que está notando la presión atmosférica más que la presión del depósito. No son negativas, son opuestas, ¿vale? Cuando entramos en tablas por ejemplo, en estas tablas de refrigerantes, esto es una imagen del móvil, de la regla de los refrigerantes de Danfoss, vemos que al poner los bares, nos pide si es relativa o si es absoluta. Y es que varía, pero al final es el mismo punto. ¿Por qué? Esto es R134A y estamos en la línea de rocío. Como el 134A es un azeótropo, quiere decir que no tiene deslizamiento, quiere decir que se evapora o que se condensa a temperatura constante. Si tenemos la misma temperatura dentro de la campana, quiere decir que eso equivale a una presión constante. Con lo cual, decir que el 134A en este caso está evaporando, condensando, lo que sea, en ese punto se encuentra a 39,44 grados centígrados. Eso quiere decir que tiene una presión relativa de 9 bares y una presión absoluta de 10,01, porque realmente la atmósfera es 1 bar y un poquito, ¿vale? Pero el concepto tenéis que tenerlo. Dentro del recipiente, absoluta. Lo que mide el manómetro, relativa. Y a la relativa, a esa manométrica, hay que sumarle un bar, el atmosférico, para saber realmente lo que hay dentro del depósito, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y nos veremos en un próximo vídeo. Saludos.